El derecho laboral es muy importante dentro de la sociedad, pues es quien se encarga de generar orden en el lugar de trabajo, estableciendo deberes y derechos de manera clara y describiendo regulaciones para dar tanto a los trabajadores como a los empleadores las herramientas necesarias que permitan resolver cualquier conflicto que se presente en el lugar de trabajo. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona todas las obligaciones con las que los patrones deben cumplir. Los patrones deben cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado, y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Expedir cada 15 días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que se refiere el artículo 5 de la Constitución, cuando estas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado. En el artículo 992 menciona que las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones, directivos sindicales o los trabajadores se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este título, independientemente de las responsabilidades que les correspondan por el incumplimiento de sus obligaciones. Para la imposición de las sanciones se tomará en cuenta lo siguiente. 1. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción. 2. La gravedad de la infracción. 3. Los daños que se hubieran producido o puedan producirse. 4. La capacidad económica del infractor. Y 5. La reincidencia del infractor. Cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Si con un solo acto u omisión se incurren en diversas infracciones, se aplicarán las sanciones que correspondan a cada una de ellas de manera independiente. El artículo 993 menciona que el patrón que no cumpla las normas que determinen el porcentaje o la utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos, se les establecerá una multa por el equivalente de 250 a 2.500 veces la unidad de medida y actualización. 1. De 50 a 250 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla las disposiciones contenidas en el artículo 61, 69, 76 y 77. 2. De 250 a 5.000 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla con las obligaciones que le impone el capítulo 8 del título 3 relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 3. De 50.500 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla las obligaciones señaladas en el artículo 132. 4. De 250 a 5.000 unidades de medida y actualización al patrón que no cumpla con lo dispuesto por la fracción 15 del artículo 132. 5. De 250 a 5.000 unidades de medida y actualización
al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. 6. De 250 a 5.000 unidades de medida y actualización al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores. De 250 a 2.500 unidades de medida y actualización al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracción 2, 6 y 7 de esta ley, asimismo por incumplir a los requerimientos de la autoridad registral y la autoridad conciliadora. Y por último, el 8, de 50 a 100 unidades de medida y actualización al patrón que no comparezca a la audiencia de conciliación en términos del artículo 684e, fracción 4 de esta ley. Como sanciones adicionales se encuentra el artículo 995 que menciona que el patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracción 14 y 15 y las normas que rigen al trabajo de las mujeres y de los menores, se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2.500 veces la unidad de medida. El artículo 998 que menciona que el patrón que no facilite al trabajador de hogar que carezca de instrucción la asistencia de una escuela primaria, se le impondrá multa que equivale de 50 a 250 veces la unidad de medida y actualización. En el artículo 1000 que dice que el incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de trabajos, duración de jornada y descansos contenidos en el contrato ley o en el contrato colectivo de trabajo, se sancionarán con multa por el equivalente de 250 a 5.000 veces la unidad de medida y actualización. Y como último, en el artículo 1001, que nos dice que el patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior de Trabajo, se le impondrá multa para el equivalente de 5 a 500 veces la unidad de medida y actualización. Así como existen obligaciones y sanciones, los patrones también cuentan con derechos que son muy importantes para una buena aplicación de la ley. Los patrones tienen derecho a sindicalizarse con el fin de conservar beneficios económicos, sociales y profesionales, también como el derecho a un paro de trabajo. Así como también tienen derecho de solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social la información completa y oportuna respecto a los trámites que debe de realizar. Optar por cualquiera de los programas de regularización de pago de cuotas que lleve a cabo el instituto cuando el patrón no esté obligado a presentar dictamen. Conocer las obligaciones, sanciones y derechos de un patrón es básicamente saber defenderse ante alguna situación que se pueda presentar, ya que el operar o organizar una empresa puede ser algo demandante la carga de conocimientos jurídicos. Es por esto que conocer los principios básicos para un patrón significa establecer ciertos parámetros dentro de la empresa que deben ser respetados.